Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía a la distancia con mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? ¿Qué tal, Graciela? Mucho gusto en saludarte a ti y a todas las personas que siguen El Fin Justifica a los Medios. Y muy contento, por otro lado, porque ya extrañaba las bienales de radio, no sé tú. Así es, la Bienal Internacional de Radio, que por cuestiones presupuestales quedó suspendida durante un tiempo, ahora regresa con el Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas, esta 13ª Bienal de Radio 2021. La convocatoria está abierta del 15 de abril al 31 de mayo de 2021 y pueden consultar las bases en bienalderadio.gov.mx. Espero que se animen a participar. Pues ahí está la invitación, estaremos muy atentos porque hay distintas convocatorias y me parece que puede ser un ejercicio muy interesante para escucharnos mutuamente. Y pues hay temas importantísimos, los cuales sabemos que nos va a tomar mucho tiempo transformar nuestra realidad, como es avanzar en los derechos humanos de las mujeres. No sé qué opinas tú, Graciela. Pues sí, ha sido muy difícil avanzar en los derechos humanos de las mujeres. Tras siglos de opresión, se logró por primera vez hace más de 25 años un acuerdo internacional para que los países que pertenecen a la ONU se comprometieran a aplicar una serie de medidas en favor de las mujeres. Sin embargo, estamos viviendo en todo el mundo un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres. ¿Y cómo lo explicamos? ¿Qué balance se podría hacer a 2 décadas y media de esta famosa cumbre mundial de Beijing o Pekín? Y sobre esto versará la conversación con Lucía Lagunes Huerta. Ella es directora de Comunicación e Información de la Mujer CIMAC, una agencia fundada en 1988. También vamos a ofrecerles nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana en nuestra sección Notimedios. La invitamos a que se quede y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos escuchan a través de las frecuencias 1060 de amplitud modulada y 96.5 en frecuencia modulada en la Ciudad de México. En Mérida, Yucatán, 107.9 de FM y en Hermosillo, Sonora, 104.3 también en frecuencia modulada. Por internet nos puede seguir en radioeducacion.edu.mx y también mandamos un abrazo caluroso a todas aquellas personas que nos escuchan a través de nuestras emisoras hermanas. Son Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Iguala Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Saludamos también a todas las personas que escuchan el podcast en las redes sociales y por supuesto en la página de Radio Educación. Los invitamos a participar. Su opinión de verdad es muy importante para nosotros. En Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a escuchar Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios.
Amnistía Internacional reportó el asesinato de 19 periodistas en México durante 2020 en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo. La organización internacional dijo que las restricciones asociadas al COVID-19 también afectaron a la libertad de expresión, la cual continúa amenazada en México, así como en Bolivia, Brasil, Cuba, Uruguay y Venezuela. El organismo recordó que en septiembre pasado, aquí en México, periodistas y académicos hicieron pública una carta en la que se acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de acciones lesivas contra la libertad de expresión. Entre estas acciones destacaron una serie de declaraciones públicas por parte del mandatario que consideran crearon un ambiente propicio para la censura, las sanciones administrativas y el uso indebido de la libertad de expresión para intimidar a la prensa. En Quintana Roo fue allanada la casa del periodista Francisco Canul, quien dio a conocer los videos en los que se observa cómo policías de Tulum sometieron a la migrante salvadoreña Victoria Salazar hasta matarla. El periodista atribuye lo sucedido a una probable vendetta de la policía, corporación de la que ha sido crítico y cuyos excesos u omisiones ha consignado con mayor fuerza a partir de lo ocurrido con Victoria Salazar el pasado 27 de marzo. Este caso ya fue tomado por la organización Artículo 19, que consideró el allanamiento como de suma preocupación, pues tiene un efecto inhibidor para quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. A unos días de que se hiciera viral un video donde se simula vacunar contra el COVID-19 a un adulto mayor, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los medios de comunicación de realizar montajes con el propósito de manipular a la opinión pública y ocultar la verdad, lo cual calificó como una práctica nefasta. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo aseguró que en sexenios pasados era común la realización de montajes, pero aseguró que en su gobierno se garantizará el derecho a la información para que se diga la verdad y no haya distorsiones. Amnistía Internacional expresó su apoyo a la organización defensora de periodistas Artículo 19 tras las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien considera que esta organización está en contra de su gobierno. El organismo internacional destacó que Artículo 19 realiza una importante labor en defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos en México. A este reconocimiento se sumaron numerosas organizaciones civiles y periodistas como Lidia Cacho, quien recordó que Artículo 19 ha salvado la vida, la integridad y la libertad de decenas de periodistas y comunicadores en México. En tanto, Reporteros Sin Fronteras sentenció las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que este tipo de expresiones solo contribuyen a la desacreditación del trabajo periodístico de investigación. Señaló que las condiciones de libertad de expresión en México no son mejores que antes y que la impunidad, la violencia y la inseguridad para ejercer el periodismo no han cambiado. La Secretaría de la Función Pública archivó por falta de elementos una denuncia interpuesta contra la directora de Notimex, San Juana Martínez, a quien se señalaba por cometer presuntas faltas administrativas. De acuerdo con un oficio fechado el 16 de marzo, el órgano interno de control de la Función Pública asegura que la denuncia sería archivada, toda vez que de las investigaciones practicadas no se desprendieron elementos suficientes para presumir alguna falta administrativa atribuida a San Juana Martínez. Con esta resolución, la directora de Notimex señaló que se reafirma su inocencia ante las difamaciones y la campaña de acoso y linchamiento en su contra. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advirtió que los concesionarios de radio y televisión que opten por transmitir de manera completa o parcial las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador corren un alto riesgo de transgredir la restricción constitucional en materia de propaganda gubernamental, por lo que podrían ser sancionados. Esto debido a que las emisiones se hacen en vivo y es imposible separar contenidos que impliquen una infracción electoral de aquellos con carácter meramente informativo.
Grupo Televisa nombró al exsecretario de Hacienda, José Antonio González, como nuevo director general ejecutivo del negocio de Internet y televisión por cable de la compañía. José Antonio González, quien estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda durante el último año de la presidencia de Enrique Peña Nieto, asumirá el cargo a partir del 1 de mayo. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Lo invitamos a consultar Notimedios en la página de Facebook El Fin Justifica los Medios o en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Y le decía que es importante su opinión para nosotros y la opinión de Lorenzo Sánchez. Él se ha convertido en un asiduo radioescucha del programa y estoy seguro que de la estación. Dice: hola, hoy en mi día de descanso los escucho como casi siempre. Estoy harto de escuchar mentiras y cinismo de los partidos políticos. Son un asco y una ofensa a nuestra memoria y conciencia. Tal vez la solución es hacer la política independiente, alejados de esos chaqueteros, inmorales y cientos de calificativos más. Les abrazo, dice Lorenzo Sánchez. Un abrazo de vuelta para Lorenzo Sánchez. María Angelina Hernández Felipe nos manda saludos cariñosos para todos. Igualmente para ti, María Angelina. Carmelo Rivera también dice saludos. Rosalía Chávez Lerín dice que es preocupante el uso de las redes sociales por parte de los partidos políticos y que le resultó muy importante y muy interesante el programa de la semana pasada. Ivonne Velasco Rotuno, ella dice, con respecto al programa sobre violencia cibernética, dice, no es de alguna manera, les falta perspectiva de género. Ahora resulta que las víctimas son las generadoras de delito, igual que lo que dicen los MPs, para que no nos violentes, no vivan, no anden en la calle, no tengan teléfono, no vivan su sexualidad. Excelente tema. Sus invitados, dice Ivonne Velasco Rotuno, no dieron el ancho. Aquí hay una aclaración que hacer, mi querida Graciela. Bueno, sí, ella dice que se refiere a que sí es importante abordar estos temas desde la perspectiva de género, la cual ella no encontró en los planteamientos de nuestros invitados. Dice que le pareció que por nuestra parte formulamos bien las preguntas e hicimos la tarea, dice, al investigar el marco legal. Pues muchas gracias por sus críticas, nos ayudan a mejorar. Siga participando, por favor. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos a nuestra siguiente sección. La entrevista. Balance de las estrategias de comunicación para la mujer a 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing. En 1995 se realizó la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, donde los gobiernos pertenecientes a la ONU se comprometieron con una plataforma estratégica para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres. Este fue el acuerdo más importante de la ONU desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se plantearon estrategias para incidir en todos los campos para cambiar la dura realidad que viven las mujeres en todo el mundo. A partir de estos acuerdos se han dado avances en las leyes, la educación, la política, la comunicación y en los movimientos sociales. Sin embargo, nos preguntamos qué tanto se ha avanzado. Estamos viendo un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres en México y también en todo el mundo. Pues de esto se trató precisamente el Foro Generación Igualdad, convocado por ONU Mujeres y los gobiernos de Francia y de México, el cual se llevó a cabo del 29 al 31 de marzo, donde se hizo un balance de los avances y se elaboró una agenda para los próximos años. Previo al Foro Generación Igualdad, se realizaron diversas actividades de reflexión en varios países y, por supuesto, en México. Y de esto vamos a conversar con Lucía Lagunes Huerta. Ella es periodista, feminista, socióloga mexicana, especializada en perspectiva de género, en periodismo no sexista, en derechos humanos, en salud, en trabajo e infancia. Desde 2005 es directora de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Además es cofundadora de la Red Nacional de Periodistas en México y forma parte del Consejo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres México. Bienvenida, muchas gracias por tu tiempo.
Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Muchas Bien, gracias por la invitación. bienvenida, Lucía. Muchas gracias a ti por estar en este programa. Pues como decíamos previamente al foro Generación Igualdad, CIMAC organizó un foro Voces en Resistencia, Violencia contra Mujeres Periodistas. ¿Qué balance hicieron de la situación concretamente de las mujeres periodistas en nuestro país? Pues mira, el foro lo que hace precisamente es una revisión de lo que tiene que ver con el capítulo J, que es uno de los capítulos de la plataforma de acción de Beijing, que efectivamente se compromete los estados del mundo, los países completos del mundo para avanzar en el adelanto de las mujeres. ¿Qué encontramos? Que una de las secciones de esta plataforma de acción con menos avances tiene que ver con esta, que es la J, la de Mujer y Medios de Comunicación, y que aquello que se planteaba hace 25 años sigue siendo vigente. Y que a este apartado es muy importante que podamos incorporar precisamente la violencia contra las mujeres periodistas, que es una terrible realidad que estamos viviendo no solo en México, en todo el mundo. Las periodistas están viviendo violencia dentro de sus centros laborales al momento de hacer periodismo, ya sea por sus fuentes de información, pero también están viviendo violencia por parte de gobiernos autoritarios que buscan silenciar la investigación, la crítica, la rendición de cuentas que hacemos las periodistas precisamente de estos gobiernos. Entonces, uno de los, digamos, llamados o exigencias que se hacen precisamente en este foro que realizamos en marzo, 25 y 26 de marzo, tiene que ver con erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres periodistas para garantizar, pues eso, que puedan realizar su trabajo en libertad. Lucía Lagunes, ¿dirías que hay avances, que se han dado avances en nuestro país concretamente con respecto a la agenda de comunicación, como por ejemplo acabar con el techo de cristal? ¿Existen hoy, nos preguntamos, más mujeres en puestos directivos en los medios de comunicación, por ejemplo? No, mi querido, yo quisiera decir que sí, que hemos avanzado. En este tema concreto hay muchísima resistencia en los medios de comunicación para lograr precisamente que las mujeres ocupemos puestos directivos editoriales. Y quiero subrayar esto porque hay algunos medios que pueden decir: nosotros tenemos la mitad de los cargos directivos ocupados por mujeres, pero cuando uno revisa, son áreas administrativas en las cuales están incorporadas las mujeres, pero dentro de la línea de mando que toma las decisiones editoriales, es decir, quien decide qué se cubre, cómo se cubre, con qué fuente se cubre y toma precisamente estas decisiones que se vuelven información noticiosa de la que consumimos. Ahí tenemos todavía una enorme resistencia y no se rebasa el 3% de los cargos directivos en los medios de comunicación. Y esto precisamente es uno de los puntos, de los objetivos que este capítulo J sobre mujeres y medios de comunicación, que es de los que señala esta plataforma de acción, precisamente incrementar la presencia de las mujeres en los cargos directivos editoriales. Por otro lado, sí se ha avanzado en las mujeres en cargos de representación popular, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en el tema de los medios de comunicación, no. ¿A qué se lo atribuyes, Lucía? Mira, hay una enorme, como decía, una enorme resistencia por parte de los hombres de soltar el poder, porque finalmente de eso estamos hablando. Hemos avanzado en el mundo en materia de, sí, de representación política de las mujeres. Sin embargo, en los medios de comunicación, como son empresas privadas, su gran mayoría, las reglas ahí son de otra manera y ustedes lo conocen muy bien. Es distinto los medios públicos, pero concentrándonos solo sobre los medios privados, el capital
es el que manda. Y en esa lógica también hay una férrea, digamos, cerrazón para que sigan colocándose en los cargos directivos los hombres de eso, ligados al poder económico. Y muchos de estos hombres son personas que tienen en el medio periodístico muchísimos años y que realmente no están dispuestos a dejar este espacio de privilegio a, bueno, a las mujeres en general, pero tampoco a las nuevas generaciones. Y por eso ha crecido tanto en la presencia de medios digitales, precisamente porque los medios tradicionales no han logrado entender el cambio que se requiere hacer. Entonces, bueno, yo te diría, es simplemente la resistencia machista de ceder el espacio de privilegio que han tenido los hombres por milenios y hacer un acto democrático que es precisamente incorporar a las mujeres en los puestos de decisión. En los puestos de decisión y también en la elaboración de contenidos, porque ahí es donde está el otro problema, ¿no? ¿Tú crees que ha cambiado en los contenidos de los medios de comunicación, sobre todo los privados, esto de acabar con los estereotipos de género en programas de televisión, en la radio? No, no, o sea, hemos ido avanzando. Si uno mira, en 1995 inició un proyecto muy importante a nivel mundial, que es el Monitoreo Global de Medios. Este proyecto utiliza una metodología para precisamente evaluar la representación de las mujeres en los medios de comunicación. Y en 1995, cuando se realiza por primera vez, de toda la información que se publicaba en el mundo en aquellos años, solo el 7% tenía una voz femenina. En 2015, este mismo monitoreo de medios, lo que representaba y que abarcó 189 países, hay que decirlo, que es prácticamente los mismos países que firmaron la plataforma de acción de Beijing hace 25 años, bueno, 26, es precisamente que habíamos incrementado la presencia de las mujeres en la representación al 24%, es decir, en 20 años habíamos logrado incrementar la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, incluido los medios digitales, 7 puntos porcentuales. Obviamente los medios digitales como los conocemos ahora no existían en 1995, pero esto te marca precisamente la enorme resistencia interna que hay en los medios para cambiar, como tú bien señalas, Graciela, los contenidos y las representaciones que se hacen de las mujeres. Y lo que este observatorio de medios ha corroborado es que cuando existe mujeres en los cargos de dirección en los medios de comunicación, hay mucha mayor apertura para crear nuevos contenidos, contenidos más acordes a la igualdad, a la justicia, a la democracia, a los derechos humanos de las mujeres, y que cuando además se suman mujeres periodistas, porque lo que mide este observatorio es eso, las noticias, hay esta, digamos, buena combinación para ampliar precisamente esta presencia de las mujeres en aquellas secciones que normalmente además están calificadas como muy masculina, como pudiera ser economía, por decir algo, o deportes. Entonces, pues esto lo que nos muestra es que sí hay avances, por supuesto que hay avances. Muchos de estos avances tienen que ver con el trabajo que hacemos dentro de los medios de comunicación, las periodistas, las reporteras, las fotoreporteras, las editoras, en fin, las productoras, por supuesto, en la radio, etcétera, pero que todavía tenemos un largo camino por andar para lograr efectivamente un trato justo y digno en los medios de comunicación. Un largo camino, ciertamente, hacer estas transformaciones culturales que, bueno, pues llevan seguramente milenios. Pero Lucía Lagunes, ¿ha habido, digamos, en círculos académicos y otros, alguna polémica en torno, por ejemplo, al lenguaje de género?
¿Ha contribuido este lenguaje a la inclusión de las mujeres en todos estos ámbitos? ¿Cuál es tu punto de vista? Por supuesto, el lenguaje es muy importante porque no solamente tiene que ver con las palabras, tiene que ver con esta representación del mundo que vamos nombrando a partir del lenguaje y poder incorporar la representación de las mujeres en el lenguaje es muy importante. Hablar de las mujeres y de los hombres es fundamental, porque mientras no nombremos y no representemos el mundo en esta diversidad que está conformada, difícilmente vamos a ir avanzando en precisamente, pues en esta igualdad que queremos construir, porque es no solamente justa, porque es el estado, digamos, de equilibrio fundamental que necesitamos en la humanidad. Y el lenguaje ha permitido precisamente nombrar. Y a lo que nos enfrentamos es a las resistencias, a estos purismos masculinos, machistas, diría yo, que se sienten agredidos por feminizar una profesión y hablar de las médicas y no solo de los médicos, porque es importante, insisto, reflejar con el lenguaje los cambios que hemos tenido a la humanidad y en el cual las mujeres tenemos que ser nombradas. Sin embargo, no basta decir las y los, porque la perspectiva de género es mucho más. A la hora de elaborar los contenidos en los medios de comunicación, significa tomar en cuenta la forma en que las mujeres están viviendo o viendo determinados temas. ¿Esto tú crees que se ha logrado en los medios? Mira, tenemos un avance, indudablemente, por supuesto, y hay que reconocerlo. Hemos avanzado incluso en las legislaciones precisamente para fomentar que los medios de comunicación, por ejemplo, no naturalicen la violencia contra las mujeres y las niñas, no justifiquen a los agresores. Y en México tenemos por lo menos 5 leyes que hacen referencia precisamente a esta parte fundamental de responsabilidad social que tienen todos los medios de comunicación, porque si bien pueden ser empresas privadas, están trabajando sobre un derecho fundamental de los seres humanos, que es el derecho a la información. Entonces, cuando tú no incorporas efectivamente, como lo señalas, Graciela, la perspectiva de género en el proceso de construcción informativa y excluyes por una cultura de discriminación lo que ocurre con la mitad de la población que somos las mujeres, estás negando el derecho de esas mujeres a ser informadas. Y lo tenemos claramente en esta pandemia mostrado. Es decir, la agenda pública que se ha colocado para hablar de la pandemia de COVID-19 ha dejado fuera a las mujeres en términos de cuestiones fundamentales como tiene que ver, por ejemplo, la muerte materna. Hay indicadores ya que en México, que en nuestro país la primera causa de muerte materna es el COVID, pero de eso no se habla. Hay indicadores ya registrados precisamente que las mujeres que están embarazadas tienen dudas, por ejemplo, de si se deben de vacunar o no, y de eso no se está hablando. Y cuando tú no colocas en la discusión pública estos temas, para estas mujeres les estás negando el derecho fundamental a la información para que tomen las mejores decisiones. Y este es el deber social del periodismo, insisto, independientemente de si se hace en un ámbito privado o en un medio público, porque ese deber social es para todas estas empresas o estos medios informativos, y por eso me parece tan importante como señalar lo que sí hemos avanzado. Decía, sí hay 5 leyes y también recientemente recordemos que se modificó la Ley General de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia para reconocer la violencia simbólica y la violencia mediática. Y dentro de los procesos electorales o de los delitos electorales está la violencia política que pueden cometer los medios de comunicación al denostar de manera discriminatoria y sexista a las contendientes en los procesos electorales.
Lucía, es muy clara la labor que ha desarrollado CIMAC en estos años para precisamente visibilizar a las mujeres en los medios de comunicación. Eh, Sin embargo, bueno, creo que no ha habido más organización con respecto a mujeres que estén en los medios de comunicación. ¿Tú cómo ves este tema de la organización de las mujeres que trabajan en los medios para precisamente ir haciendo que estos temas que se han pactado en la ONU bajen a la realidad? Mira, yo te diría, Graciela, sí hay organizaciones de mujeres periodistas que se han ido creando. Efectivamente, CIMAC impulsó hace muchos años la creación de redes de periodistas con el propósito, pues, de transformar el periodismo sexista que hoy tenemos. Pero la realidad también ha llevado a las nuevas generaciones de periodistas a hablar de una violencia que poco se habla y que gracias a sus organizaciones ha salido, que tiene que ver con el acoso y el hostigamiento sexual. El Me Too que tuvimos hace unos años en México y que reveló precisamente estas denuncias anónimas que se realizaron, pero que dejaron claramente la radiografía pues de los agresores y de los medios que se han vuelto cómplices de estas agresiones. Y eso lo hicieron las mujeres periodistas que estaban en estos medios de comunicación y que lograron, pues, precisamente organizarse y tienen hoy esto que es Periodistas Unidas Mexicanas, que es una de las organizaciones nuevas, no tiene más de 5 años, y que ha precisamente impulsado el visibilizar las violencias que enfrentan las mujeres periodistas hoy en día. Y es la misma organización que ha sacado a flote esta sistemático abuso que hacía este conductor, politólogo de Canal 13, que en este momento se me olvida su nombre, pero que se volvió debate público. Andrés Roemer. Exactamente, gracias, Graciela. Y que pues lo que te muestra es que esta permanencia del abuso no puede existir si no hay una complicidad en las empresas. Y te puedo asegurar que más de un funcionario público de Televisión Azteca sabía de esto y no quiso actuar. Y es precisamente la denuncia pública la que les obliga a actuar. Entonces, me parece que ahí está esta respuesta que me preguntas. Estas son las nuevas organizaciones. Y hay otras organizaciones también a nivel mundial que han estado saliendo precisamente de mujeres periodistas que que lo que quieren es un trato digno como trabajadoras de los medios de comunicación y un trato libre de violencia, un espacios libres de violencia para hacer el periodismo que quieren hacer y que tienen derecho a realizar. La voz que usted escucha es de nuestra invitada, Lucía Lagunes. Ella es directora de CIMAC y los invitamos a todos ustedes a opinar en torno a este tema y a participar a través de nuestras redes sociales, aquí en El Fin Justifica a los Medios. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en El Fin Justifica a los Medios. El tema es avances en estrategias de comunicación para la mujer. A 26 años sería la corrección de la Plataforma de Acción de Beijing y nos acompaña Lucía Lagunes, directora de CIMAC. En el marco del foro Generación Igualdad, organizaciones y redes feministas y de defensoras de derechos humanos de diferentes partes del mundo presentaron un conjunto de medidas urgentes dirigidas a los estados, a los mecanismos internacionales de derechos humanos y también a muchos donantes. Se hicieron planteamientos claros y concretos, Lucía. Así es, mi querido.
A ver, un tema fundamental es realmente garantizar la participación del movimiento feminista, de las mujeres y sus organizaciones. El Foro Generación Igualdad, digamos, en su concepción, estaba diseñado o está diseñado precisamente para poner en el centro al movimiento feminista. Sin embargo, varias redes y organizaciones, no solamente de México, sino a nivel internacional, sintieron que no fue así, que no está en el centro el movimiento feminista, y eso es una preocupación, por lo cual han llamado tanto al sistema de Naciones Unidas como a México y a Francia de subsanar esta digamos, esta ausencia del movimiento feminista y colocarlo realmente en el centro, como es uno de los objetivos del Foro Igualdad. El otro tema tiene que ver con, como bien lo señalas, los recursos que deben de destinarse para seguir fortaleciendo pues el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres, que son quienes han logrado en los países impulsar el avance en materia del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. En el caso de los medios de comunicación, por supuesto, que tiene que ver con el respeto a el capítulo J, por construir espacios libres de violencia para las mujeres periodistas, y algo en términos global es ratificar que la plataforma de acción de Beijing sigue siendo vigente, sigue siendo la hoja de ruta fundamental a nivel mundial para precisamente lograr el avance de las mujeres frente incluso a los, digamos, retos que ha colocado la pandemia, y que en algunos casos, como en América Latina, ha significado incluso el retroceso gravísimo en materia de derechos humanos de las mujeres. Y el llamado a los gobiernos es entonces a colocar en el centro de sus políticas públicas a las mujeres, por supuesto a las mujeres pobres, que son quienes hoy están, pues esto, padeciendo los estragos terribles de la pandemia en materia de pérdida de empleo, de falta de programas que ayuden precisamente a paliar, digamos, esta crisis terrible económica que ha generado, por supuesto, esta pandemia a nivel mundial, pero que los estados tienen que hacerse cargo de colocar en el centro a las mujeres. Hay que decir que este foro, que no se pudo realizar el año pasado debido a la pandemia, se realiza este año a 25 años de la plataforma de Beijing. Participan el gobierno de Francia y el gobierno de México. Incluso el presidente López Obrador estuvo en la inauguración, y se asumieron compromisos para proteger a las mujeres periodistas y defensoras y muchos otros, que nuestro país tiene que hacer honor a estos compromisos. ¿Qué es lo que opinas tú de este compromiso del gobierno mexicano con estos acuerdos? Mira, yo creo que está en un enorme dilema el gobierno mexicano. Es decir, por supuesto, asumió un compromiso desde el momento en que levantó la mano en el sistema de Naciones Unidas para que fuera México una de las sedes del Foro Generación Igualdad, porque hacer precisamente este evento internacional conlleva una obligación del país que lo acoge, y esa obligación de ser congruente con estos compromisos que se están asumiendo, porque si tú traes un evento de esta magnitud es porque estás de acuerdo con lo que se está planteando en este foro. Y en el Foro de Generación Igualdad, es que es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que si bien se ha avanzado a 25 años, no es suficiente lo que se ha logrado, y que es hoy el momento de colocar precisamente pues estos mejores esfuerzos de los estados, de la sociedad, de las iniciativas privadas, para poder precisamente, digamos, acelerar el paso
para lograr la igualdad de mujeres y niñas y desterrar de la humanidad pues toda la desigualdad que hemos vivido por milenios las mujeres en general. Así que por eso digo que no es cualquier cosa. No sé, me parece que en ese sentido tienen que cambiar en México las políticas que se ha llevado en estos últimos 3 años. Tiene que haber un reconocimiento de esta desigualdad de las mujeres, no subsumirnos en una desigualdad general, porque cuando tú generalizas que mujeres y hombres vivimos las mismas desigualdades, lo que tú vas a generar es profundizar más las desigualdades que enfrentamos las mujeres. Está la evidencia, digamos, públicamente, es decir, somos de la población pobre, las más pobres y las que tenemos las mayores dificultades para salir de la pobreza por estas condiciones de discriminación y desigualdad por el simple hecho de ser mujeres. Y eso hay que reconocerlo para poder hacer las políticas que se requieran, porque si tú haces tablas rasas, entonces realmente no estás abonando a cerrar esas brechas de desigualdad. Así que México, por el simple hecho ya de traer el foro Generación Igualdad, está asumiendo ese compromiso y lo que me parece que tendríamos que ver en congruencia con esto son las políticas efectivamente que abonen a cerrar esas brechas de desigualdad entre las mujeres y los hombres. ¿Cuáles son las acciones que crees que el gobierno mexicano debería de emprender para decididamente hacer políticas públicas a favor de las mujeres? Uno, reconocerlo. Si tú no lo reconoces, entonces no puedes actuar. Tú no puedes justificar y decir que la desigualdad de las mujeres nació con el neoliberalismo, porque no es así. Solamente hay que echarle un ojo a la historia de la humanidad para darnos cuenta que es más allá de eso. Es un tema profundo de estructural. Y eso no hay que negarlo. Entonces, me parece que el primer paso es reconocerlo, dotar realmente de recursos a estos programas que han surgido en las instituciones para garantizar los derechos humanos de las mujeres y hacer una política de Estado. Algo que hemos insistido muchísimo en el movimiento feminista es construir una política de Estado, es decir, que haya una verdadera política que, independientemente de si tienes el Instituto Nacional de las Mujeres, todas las secretarías de Estado, todos los programas que emanen de las secretarías de Estado deben de estar diseñados precisamente para cerrar estas brechas de desigualdad y para empujar hacia la igualdad que se requiere. Y un tema fundamental en este país tiene que ver con la impunidad. No podemos aceptar que se siga escamoteando la justicia para las mujeres cuando tenemos estos índices terribles de violencia feminicida en nuestro país, que es un indicador de la desigualdad. Nos matan precisamente porque los hombres tienen el poder social, económico y político para poder cometer un delito contra las mujeres, como es el feminicidio, sin ser castigados. Y esto no puede seguir. Terrible circunstancia que tendremos que cambiar y que hay grandes riesgos, Lucía. Tú como periodista de larga trayectoria, pues has visto estos movimientos y las mujeres están saliendo a las calles, está no solo en México, por supuesto, en muchos lugares del mundo, pero hay grandes riesgos en que, sobre todo con el contexto actual de pandemia, de recesión económica, de que la situación de las mujeres pues retroceda, ¿o cómo la ves? Sí, totalmente de acuerdo, José Ángel. Las estimaciones ya están. De hecho, el año pasado la CEPAL dio a conocer precisamente este informe regional alertando a los gobiernos de la región de América Latina sobre el retroceso que ha implicado un año de pandemia para la región en materia de derechos humanos de las mujeres. Y el impacto es tal que es la pérdida de por lo menos una década
de avances. Un año de pandemia ha significado en la región de América Latina, incluido México, una década perdida de lo que habíamos logrado las mujeres precisamente en el reconocimiento de nuestros derechos humanos. Y uno de los puntos nodales tiene que ver precisamente con el empobrecimiento mayor de las mujeres. En esta crisis, uno de los sectores más golpeados en la recesión económica, como tú la señalas, es el sector servicios, que ha sido el sector donde mayoritariamente han estado empleadas las mujeres. Así que el desempleo para las mujeres se elevó de una manera terrible. Y esto, cuando tú no colocas el enfoque de perspectiva de género en los análisis y en las políticas públicas, es lo que pierdes de vista. ¿Me explico? Y entonces crees que a todos nos afectó igual, pero por supuesto que no. Generar programas para recuperar los empleos para esas mujeres es fundamental. Y mientras se recuperan esos empleos, ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Qué programa vas a lograr para que no se hundan en la miseria? Porque estamos hablando de no tener recursos precisamente para sobrevivir. Es paradójico el avance que se ha tenido en términos legales, por ejemplo, políticas públicas, y el retroceso tan grande que significa este recrudecimiento de la violencia. Se ha hablado de que esto es una reacción del patriarcado. ¿Cómo trabajar con los hombres para que se incorporen a esta lucha por la igualdad? Yo no sé si tenemos que trabajar con ellos para que se incorporen a la lucha por la igualdad. Creo que lo que tienen que asumir es, y que en ese sentido tiene que haber este fortalecimiento, es una conciencia del enorme privilegio que han tenido a lo largo del milenio por el simple hecho de ser hombres y que es momento de que sean absolutamente democráticos y justos. Y como a veces no hay ese convencimiento en lo individual, me parece que para eso está precisamente las leyes y los programas. Es un hombre que agreda a una mujer tiene que ser sancionado por la vía de la justicia, pero también dentro de las empresas y dentro del ámbito social. No hay justificación que valga. No puedes voltear la cara a otro lado. Y los hombres tienen una tarea fundamental que es romper el pacto patriarcal. Efectivamente, dejar de ser cómplices de otros hombres, porque entre ellos se lo saben, lo conocen, saben quiénes son los hombres violentos, agresores, acosadores, incluso violadores, y es momento de romper ese pacto para mostrar en la práctica que ellos no están siendo cómplices de estas violencias que por supuesto han sido aprendidas, que por supuesto son parte de esta estructura del privilegio masculino que se ha construido a lo largo de los siglos. Pero hoy tenemos la información, hoy sabemos que esto existe y hoy les toca a ellos actuar en congruencia. No pueden justificar su retraso en el acceso a la justicia y a la democracia, al respeto de los derechos humanos de las mujeres, señalando que las mujeres no los hemos impulsados a sumarse al movimiento de la igualdad. No, les toca, son personas humanas como nosotras y por lo tanto con un raciocinio para poder lograr eso, entender que les toca ceder el privilegio y ser justos. Personalmente estoy completamente de acuerdo contigo y pienso que pues es una tarea muy complicada la de construir, la de volver a construir, la de darnos cuenta como varones de estos privilegios y poder hacer un acompañamiento y una construcción de iguales de la nueva sociedad. Y sin embargo, ahí están
estos elementos como son, por ejemplo, el voto. Estamos en un año particularmente complicado por las elecciones y las mujeres, que son más del 50% de la población del mundo, tendrían que ser determinantes en elegir a sus representantes. ¿No lo crees, Lucía? Absolutamente. Y ahí los hombres van a jugar un gran papel. Los hombres que voten por candidatos como que han sido señalados incluso ante la ley como agresores de las mujeres, pues se están volviendo cómplices. Es decir, ni hombres ni mujeres tienen que votar por ese tipo de candidatos. Hay que revisar absolutamente el perfil de las candidaturas que se están colocando para no darles ni un voto a este tipo de personajes. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos muy de acuerdo con lo que has dicho. Esperemos que pues estos avances tan mínimos que ha habido y estos retrocesos puedan componerse los próximos años. Creo que tenemos también muchas cosas a nuestro favor ahora, estas redes sociodigitales, esta comunicación que se puede dar de manera más horizontal y este resurgimiento del movimiento feminista entre las generaciones jóvenes de mujeres, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, seguramente van a abonar a esto. Muchísimas gracias, Lucía. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, José Ángel, por el espacio y nada. Gracias a la audiencia por acompañarnos también. De esta manera llegamos al fin de una emisión más de El Fin Justifica a los Medios. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación. Presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.